Buenos días. El tema el cual nos correspondió son los valores negociables en el mercado de capitales. Nuestro grupo está compuesto por Jorge Luis Benítez, Andrés Felipe Molina y quien les habla, Juan Manuel Barragán. ¿Qué son los valores negociables? Los valores negociables son inversiones financieras que pueden convertirse fácilmente en efectivo. Los valores negociables hacen parte de los activos corrientes. Como se ha mencionado anteriormente, el mercado de capitales está dividido en dos partes. El mercado de capitales bancario y el mercado de capitales no bancario. El bancario está compuesto por bancos y otros intermediarios. Y el mercado de capitales no bancario está compuesto por mercado de acciones, mercado de renta fija, mercado de derivados y otros mercados. Bueno, el mercado de capitales bancario o intermediado está compuesto por instituciones financieras que actúan como intermediarias entre los agentes con excesos de dinero y los agentes que necesitan algún tipo de apalancamiento financiero. Un ejemplo de estas entidades son las instituciones financieras como los bancos comerciales, las corporativas financieras y las entidades de financiación. ¿Qué valores se negocian en el mercado de capitales no bancario o no intermediado? Bueno, entre los más representativos están los títulos de renta fija, las acciones, los derivados y otros. Bueno, los valores de renta fija son un tipo de inversiones que se pacta en los que se pacta una tasa de interés fija que se paga periódicamente o a la fecha de su vencimiento. Los instrumentos de renta fija son menos riesgosos, pues desde el momento en el que el inversionista realiza la inversión, conoce cuál va a ser su ganancia o rendimiento. Estos valores de renta fija le confieren a su propietario únicamente los derechos económicos. Algunos ejemplos de estos son los valores de deuda pública, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito a término o CDT, las aceptaciones bancarias y las titularizaciones. Bueno, los valores de deuda pública o TES son títulos de deuda pública que expide la nación y que administra el Banco de la República. Al igual que los bonos, en la fecha de su vencimiento se paga a su tenedor el dinero invertido más los intereses pactados. Asimismo, los TES pueden ser vendidos antes de la fecha de su vencimiento. Existe una gran variedad de títulos TES, cada uno con características diferentes en términos de plazo, rentabilidad y denominación. Para realizar inversiones en estos valores es necesario acudir a un intermediario de valores, con lo cual podemos invertir individualmente en TES o podremos hacerlo indirectamente a través de la vinculación a un fondo de inversión que invierta en TES. Los TES permiten una mayor fuente de financiación para el Estado. El rendimiento de estos depende de la oferta y demanda del mercado. Se emiten mediante un sistema de subasta y dependiendo de las necesidades de financiación que requiera el gobierno, asimismo se determina su emisión. Los tipos de test. Podemos ver que las test se dividen en la clase A y en la clase B. La clase A, estos títulos se utilizan para cubrir el pasivo existente que tiene el Banco de la República. Y los de la clase B son emitidos y utilizados para financiar la nación. Los test de clase B se dividen en dos, en los de tasa fija y en los de tasa variable. Los de tasa fija son emitidos para plazos de 1, 2, 3, 5, 7 y 10 años. Y los plazos para los de tasa variable están estipulados de 5, 7 y 10 años. Las aceptaciones bancarias son letras de cambio giradas por un comprador de mercancías a favor de un vendedor de las mismas. Se llaman así porque una entidad bancaria está aceptando la letra de cambio como aval para garantizar el cumplimiento y el pago oportuno de esta. El banco, al aceptar la letra de cambio, le gira al vendedor lo que el comprador le debe. Su plazo máximo es de un año. Se consideran títulos no fraccionales, son títulos al descuento. Las aceptaciones bancarias se crean de la siguiente forma. Primero, el cliente de un banco libra una letra de cambio contra el banco. Segundo, el banco acepta la letra y al realizar esta aceptación, el banco promete pagar el valor nominal de la letra a sus tenedores. El instrumento de ello resulta un documento donde figuran dos nombres, el nombre del cliente y el del banco.
por lo tanto es altamente comercializable. Bueno, los bonos. Estos son títulos valores que incorporan una parte de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno. Estos a su vez son utilizados como mecanismo de financiación interna en el gobierno. Estos a su vez tienen unas características y unos requisitos estipulados, como lo pueden ser de que el emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Estos también son llamados cupones. Esto quiere decir de que a la hora de devolver el bono, la persona que lo recibió debe de pagarlo el valor estipulado sumándole el valor de los intereses. Otra característica es que la renta a tasa fija de interés permanecerá igual durante todo el periodo de inversión. Eso quiere decir que no va a variar la tasa de interés. También se requiere de un permiso por anticipado o una autorización de inscripción del valor en el Registro Nacional de Valores y Emisores y pues su oferta pública. Este tiene como plazo mínimo un año. El emisor determina la fecha de vencimiento. Las sociedades mercantiles pueden emitir bonos bajo intermediación de una entidad financiera, como pueden ser los bancos. También se exige la inscripción de la resolución mediante la cual se haya autorizado la emisión de los bonos. Bueno, ¿qué es la emisión de bonos? En este caso, el emisor del bono se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses generados. A aquellos inversionistas que adquirieron parte del bono se les llaman tenedores o recibidores pues, del bono. Ese interés puede ser de carácter fijo o variable y pues esto es determinado libremente por el emisor en el que contrató el bono. Estos a su vez tienen unos requisitos, los cuales son el capital suscrito íntegramente pagado, la colocación completa de títulos emitidos anteriormente y la emisión limitada al monto del capital y a la reserva. Bueno, en el mercado se negocian principalmente dos tipos de bonos. Uno de estos son los bonos ordinarios. Estos son aquellos que confieren a sus tenedores los mismos derechos, de acuerdo con el respectivo contrato de emisión, y pues estos a su vez están garantizados con todos los bienes de la entidad emisora, sean presentes o futuros. Por otra parte, existen los bonos convertibles en acciones. Esos son los que redime el emisor y le entrega al inversionista acciones emitidas por el emisor de bonos en lugar de capital de dinero. Esto quiere decir de que a la hora de emitirle el bono no puede hacerse liquidable en efectivo, sino remitible en acciones, ya sea de forma obligatoria o ejerciendo esa facultad por parte del tenedor. Esta parte es bilateral, o sea, puede ser o obligatoria o, o también el tenedor puede tomar la decisión. Bueno, los bonos convertibles en acciones son de dos tipos. Uno de estos es el bono obligatoriamente convertible en acciones o OCEAS. Esos son los bonos que al instante de su madurez o vencimiento, su pago de capital y rendimiento alcanzado se entregan en acciones, sin que esta decisión dependa del inversionista. Esto quiere decir de que así el inversionista no esté de acuerdo, obligatoriamente el capital será entregado para remitir en acciones, no en dinero efectivo. Por otra parte están los bonos facultativamente convertibles en acciones. Estos son los bonos que esta entrega acciones como desembolso del capital y los beneficios del bono al llegar a su vencimiento obedecen a una decisión unilateral del inversionista y el remitente. Bueno, bonos cupón cero. Un bono cupón cero es aquel en el cual no existe pago periódico de intereses durante la vida del bono y este se comercializa como un descuento bastante a su inferior valor. En este caso, el tenedor recibe un rendimiento que genera a través de la apreciación gradual del título varol y este mismo es remitido en una fecha predefinida en el futuro. Bueno, también tenemos los bonos de deuda pública. Estos son instrumentos financieros respaldados por un Estado. Esta es una de las formas de materializar la deuda externa e interna de las naciones. Y estos a su vez son emitidos cuando el Estado requiere fuentes de financiamiento que le permitan mejorar su liquidez monetaria. Bueno, estos se dividen en dos. Los bonos de deuda
pública interna. Estos son transados, colocados y cumplidos en el mercado local. Las TES, como pues ahora previamente lo explicó mi compañero Juan. Y también están los bonos de deuda pública externa. Esta es aquella deuda contraída con entidades o personas en el exterior y suele estar denominada en moneda extranjera. Es colocada, transada y cumplida en los mercados externos. El bono global hace parte a su vez de la deuda externa. Estos son bonos diseñados para ser colocados, transados y cumplidos simultáneamente en el mercado de Europa y en Estados Unidos y son denominados y pagados en moneda extranjera. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver lo que es un bono del tesoro y pues estos son siempre emitidos por el gobierno. Bueno, otro de los títulos, valores que se manejan son las titularizaciones. Este es el proceso en que diferentes activos, como pueden ser cartera, bienes inmuebles, rentas, son movilizados, constituyéndose un patrimonio autónomo con cargo al cual se emiten los títulos. Las características de este es la rentabilidad de los papeles, la fija el emisor de acuerdo con las condiciones del mercado y el plazo está ligado a las características del activo. Este es siempre mayor a un año. Bueno, también tenemos los papeles comerciales. Como las compañeras previamente en la clase pasada nos enseñaron físicamente unos ejemplos de estos, en este caso tenemos el pagaré. Bueno, pues como su nombre lo dice, el pagaré es una promesa incondicional de pagar una suma de dinero en un determinado plazo de tiempo. Y pues en la siguiente imagen podemos ver las partes que tiene. El monto, la fecha, la firma del emitente y el tenedor. Bueno, este conlleva unas características, la cual es una de ellas es que el plazo es mayor a 15 días e inferior a un año, contando desde la fecha de suscripción. La otra es que se debe inscribir en una bolsa de valores previa a la publicación del aviso de la oferta de compra. Otro de los valores que se pueden negociar en el mercado de capitales son los de renta variable, que como muchos sabemos, la renta variable está formada por aquellos activos financieros en los que la rentabilidad es incierta, es decir, no se garantiza la rentabilidad del activo ni la evolución del capital, lo que puede suponer un mayor riesgo que la renta fija, pero también se puede obtener una mayor rentabilidad en este caso. Estos también se pueden conocer como títulos corporativos o de participación y también otorgan derechos patrimoniales en una sociedad de capital. La renta variable es uno de los principales actores en el mercado financiero y en la bolsa. Y aunque se maneje renta fija, derivados financieros y otros activos, cuando se habla de bolsa se suelen referir al mercado de acciones. Entonces, ¿qué es una acción? Para ejemplificar, eh, pues tomamos como definición un título emitido por una sociedad que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital. A su derecha podemos ver un ejemplo de acción que más adelante podremos observar mejor. Entonces, como le decía, para ejemplificar un poquito su definición, si una empresa solo emite dos acciones y Juan adquiere una de las acciones, representaría tener el 50% de la propiedad de la misma, ¿ya? Otro ejemplo que podemos tener es, miramos a Juan y él quiere obtener un capital para financiar y desarrollar su empresa de 5.000 pesos. Entonces, él decide emitir 5 acciones, ¿ya? Al hacer la división entre el capital y el número de acciones, pues se obtendría que cada acción tiene un valor de 1.000 pesos. En esta imagen podemos ver un ejemplo de acción de Bavaria, en el cual está la información del emitor, el capital suscrito, el título a nombre de quién, a favor de quién está, sus registros y tenemos el valor nominal, que sería de 2,50 pesos. Entonces, cuando una empresa opta por levantar capital en el mercado de valores, emite nuevas acciones y las ofrece al público inversionista a través del mercado de valores. Cuando se realiza esta oferta, conocida como
oferta primaria, pues habrá quienes opten por ser socios de la compañía y conservarlos en el largo plazo y habrán otros que preferirán comerciar con ellas en un mismo día buscando una ganancia a corto plazo. Al emitir las acciones, se le otorgarán una serie de derechos a los accionistas, entre las cuales podemos encontrar los dividendos o beneficios económicos que se obtienen por la inversión realizada. La rentabilidad estará determinada por la utilidad de la empresa y las variables de los factores que se determinen en los comportamientos del mercado y la economía. La Asamblea General determinará los plazos y la forma de pago. Por ejemplo, los intereses se podrán pagar en efectivo o en acciones mismas. Estas también pues darán derechos de información, de los estados de resultados, de los balances, tendrán derecho a participación en las asambleas anuales y extraordinarias y además tendrán derechos de enajenación, es decir, tendrán derechos a transferir o serán transmisibles las acciones por un valor mínimo de 66.000 unidades de valor real en un periodo de 6 meses. Una unidad de valor real equivale a 263 pesos en el mercado de hoy. Se podrá determinar el valor de una acción de tres maneras, como valor nominal, valor patrimonial y valor del mercado. El valor nominal pues, es la cantidad de dinero representada en el título físico, como podemos ver aquí en el ejemplo, serían 100 pesetas. El valor patrimonial es el resultado que se obtiene de dividir el patrimonio líquido con el número de acciones en circulación y el valor del mercado es el precio que se le pone a las acciones en el mercado público de valores. También podemos encontrar diferentes tipos de acciones en el mercado y vamos a exponer tres de los principales que se manejan. Uno de ellos son las acciones ordinarias. Perdón, las acciones ordinarias pueden otorgar derechos de participación, voz y voto en la asamblea de accionistas, además pues del derecho a percibir dividendos y estos se emiten con el fin de vincular nuevos accionistas para el desarrollo y financiamiento de la empresa sin tener que endeudarse. Tenemos las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las cuales pues dan un derecho a dividendo mínimo con preferencia por encima de las acciones ordinarias. Estas, a diferencia de los accionistas ordinarios, se les podrá reembolsar el capital invertido en caso de disolución o de liquidación y no tienen derecho a voto en las asambleas de los accionistas. Esto lo hacen las empresas con el fin de capitalizarse sin que los accionistas interfieran en sus decisiones. Y están las acciones privilegiadas, las cuales pues se pueden emitir bajo el voto favorable del 75% de las acciones suscritas. Estas también tienen derecho preferencial para el reembolso en caso de liquidación o disolución. Se destinan las utilidades a una cuota determinada, la cual puede ser acumulable o no, y tendrán otros derechos de carácter económico especialmente que ya serán definidas por la entidad emisora. Entonces, ¿quiénes pueden emitir acciones? Para esto trajimos un cuadro en el cual pues se detallan los tipos de emisor, entre los cuales podemos encontrar personas naturales y jurídicas y los tipos de títulos que se pueden emitir. Entonces podemos ver que las únicas que pueden emitir acciones son las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, ya que el capital está integrado por los aportes de los socios y se divide en acciones. Además, pues se tendrán una serie de requisitos para la inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, que es donde se mueve el mercado de acciones, y pues establecen dentro de las normativas estos requisitos aquí expuestos. Los accionistas tendrán que tener un mínimo de, perdón, las sociedades emisoras tendrán que tener un mínimo de 100 accionistas, tendrán que tener un patrimonio de al menos 7.000 millones, por lo menos del 10% del total de las acciones en circulación del emisor está en cabeza de personas distintas a aquellas que conforman el mismo beneficio real. Deberán presentar utilidades operacionales de los últimos 3 años anteriores a la solicitud de inscripción.
Las entidades deberán haber ejercido su operación u objeto social en los últimos 3 años anteriores de la solicitud de inscripción también. Deberán presentar un informe anual del gobierno corporativo con la información que requiera la BBC, la Bolsa de Valores de Colombia, en una circular única y deben contar con una página web abierta al público donde puedan ver la información que haya requerido la BBC en su circular única. Aquí tenemos un paso a paso pues que deben cumplir con las entidades que regulan y administran el mercado de acciones. Entonces, pues primero deberán dirigir solicitud de inscripción al consejo directivo de la institución, deberán presentar el certificado de la inscripción al Registro Nacional de Valores de la Superintendencia Financiera, deberán presentar una copia autenticada del acta de autorización para la inscripción de la acción en la bolsa, deberán presentar una carta compromisoria dirigida a la Bolsa de Valores de Colombia, presentar copia de los estatutos vigentes de la sociedad emisora, dos facsímiles, anulados del título de acciones, teniendo en cuenta pues que la palabra facsímil es una copia o una reproducción casi idéntica de un documento de una firma. Deberán presentar 42 ejemplares del prospecto de emisión y de colocación en el mercado, presentar el formulario debidamente diligenciado, copias de los estados financieros de los 2 últimos años y del estado financiero del año en curso. Por la inscripción que realice la sociedad emisora, deberá pagar una cuota de admisión y una cuota de sostenimiento. Esto se hará anualmente. Y pues la sociedad emisora estará obligada a suministrar la información que las entidades requieran y estará supeditada a las sanciones reguladoras de las entidades reguladoras, perdón, de acuerdo a sus normativas. Entonces, pues en el mercado de acciones podemos encontrar unos participantes que hacen parte del proceso de emisión, entre los cuales pues podemos encontrar los banqueros de inversión, que son los que se encargan de llevar a cargo los trámites con las distintas entidades que participan. Estas estructuran la emisión y el modelo financiero. Están los colocadores que se encargan de comercializar y vender los valores que forman parte de la emisión. Están los asesores legales que estructuran legalmente el proceso y realizan los contratos que sean determinantes o sean necesarios. Este papel puede ser realizado por los abogados de la empresa. Está la superintendencia financiera, que es el encargado de administrar el Registro Nacional de Valores y emisores, en el cual deben estar suscritas todas las emisiones que circulen en el país. Está la bolsa de valores, que es la que se encarga de administrar el sistema de negociación o la mesa donde se negocian las acciones, donde se inscriben las emisiones para darle liquidez secundaria. Está el DCVAL o los depósitos centrales de valores, que es la que se encarga de transferir electrónicamente la propiedad de los títulos y el dinero producto de la negociación de los mismos. Y también tenemos las calificadoras de valores, las cuales son las autorizadas por la Superintendencia Financiera para proferir conceptos sobre la calidad de los emisores y la posibilidad de los repagos de los valores. Solo es obligatorio calificar para las emisiones de diferentes acciones. Y para poder pues comprar y vender acciones en la bolsa de valores, pues se tendrá que acudir a lo que son los comisionistas o las sociedades comisionistas de bolsa, como podemos encontrarlos al lado derecho, algunas de las que se ven en el mercado, que serán los miembros de la bolsa de valores y son los únicos autorizados para actuar en ellas. Pues estos son profesionales especializados en la compra y venta de valores que están dedicados a realizar por cuenta de otra persona operaciones a nombre propio, de acuerdo con las oportunidades que ofrezca el mercado. Entonces, pues la principal labor de los comisionistas es asesorar a sus clientes para saber en qué es bueno invertir y en qué no.
Entonces aquí podemos ver pues como un mapita de cómo funciona. Tenemos los oferentes y los demandantes, entonces cuáles se clasifican los emisores, los compradores y los vendedores. Está la Bolsa de Valores de Colombia, que es donde se mueve el mercado de acciones, en los cuales actúan las sociedades comisionistas de bolsa. Y tenemos las administradoras de emisores, que son los que se encargan de efectuar el pago y de transferir los títulos valores, y todo supervisado por la Superintendencia Financiera. Esperamos que el tema haya sido muy claro y entendible para todos los compañeros, y para los que tenían muchas dudas, esperamos que no se compliquen mucho con el tema. Aquí podemos ver otro ejemplo de acción financiera. Vemos el capital, vemos el valor nominal, el número de la acción y la entidad emisora. Estas acciones pues eran emitidas casi en los años 50, 60. Y acá tenemos la bibliografía, perdón. Muchas gracias por su atención.